Secretos caminos, con Saras divino, pelitos al viento, los perros contentos, las tijeras van sonando, los oyentes disfrutando. Hola y bienvenidos un día más a Secretos Caninos, tu podcast perruno de confianza. Como ya habíamos hablado en anteriores ocasiones, hoy es el día, hoy vamos a hablar de pelo duro, de esos perretes que tienen unas necesidades especiales y que son los grandes incomprendidos y, junto a los mestizos de doble capa corta, son los más sometidos a mala praxis profesional en las peluquerías caninas de todo el país. No puedo hablar de fuera porque no conozco, pero en España así es. Normalmente por desconocimiento de profesionales o tutores, y muchas otras veces porque al final manejar estos mantos como Dios manda y como es necesario es costoso y muchos tutores prefieren no pagarlo y muchos profesionales prefieren rapar al perro antes que hacerle lo que se le tiene que hacer y perder al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos manos a la obra. Lo primero de todo, vamos a irnos a lo técnico. ¿Qué es un manto duro? Realmente es un manto de doble capa. Es decir, tiene dos tipos de pelo en su composición, una primaria y una secundaria. ¿Y qué pasa? Que en este caso, a diferencia de un Golden Retriever, un Labrador, estas dos capas siguen dos ciclos de pelo completamente diferentes entre sí. En un Golden, la primaria y la secundaria tendrán ritmos diferentes, texturas diferentes, densidades o cantidades diferentes, pero todas siguen el mismo ciclo. En este caso no es así. Tenemos el ciclo, vamos a empezar por el ciclo del subpelo, la subcapa, ¿vale? El pelo secundario que llamamos. Este pelo tiene un ciclo regular de muda, es decir, nace, crece, madura y se muere. Y cuando se muere, sale del folículo y se queda flotando hasta que se desprende completamente del perro, bien sea por cepillado, bien sea por rascado, por sacudida, por lo que sea, como cualquier otro perro de muda convencional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la magia de este tipo de mantos? Está en la capa primaria, cuyo ciclo es el especial, porque muda, efectivamente, porque llega a un punto de muerte, pero no se suelta del folículo. Es decir, nace, crece, madura y muere, pero muere dentro del folículo. No se suelta, no sale a la espera de una sacudida que lo aleje del cuerpo del perro. Esto tiene su origen en la caza, lo explicaré un poquitito más adelante, pero quiero que entendamos bien cuál es el problema de estos perros. Realmente, que este pelo, una vez muerto, es decir, desprendido completamente de su raíz, pero se queda dentro del propio folículo, lo que pasa es que esto no va a impedir que la naturaleza siga su curso. Por tanto, otro pelo va a seguir naciendo y ocupando ese mismo espacio que ya está ocupando este pelo primario que se ha muerto y que no se ha desprendido del folículo. Entonces, en un mismo folículo ya sabemos que confluyen varios pelos, pero si capa tras capa, mes tras mes, seguimos generando pelo en un espacio en el que no tendría que haber tanto porque tendría que haberse ido ya, porque está muerto, se tendría que haber ido, no quedarse. Si se queda y seguimos fabricando pelo, ese folículo cada vez va a estar más tensionado, más dado de sí. Y esto va a provocar un montón de problemas como pueden ser la deshidratación cutánea, picores, irritaciones, incluso la alopecia del perro, desde parciales hasta completas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Por supuesto, hay perros mucho más sensibles a esto que otros. Un teckel, por ejemplo, es muy sensible a quedarse calvo si no se le trata correctamente. Un schnauzer también, pero menos. Por ejemplo, un podenco ibicenco tiende a perder la capa primaria en todo el cuerpo, pero no suele hacer alopecias completas. Pero sí que vemos los efectos negativos de no hacer el stripping. ¿Pero qué es el stripping entonces? Que nos vamos por las ramas. El stripping es una técnica manual que se puede ver ayudada de cuchillas para ir un poco más rápido, pero es manual, se hace con las manos del profesional, que consiste en sujetar las puntas de esos pelos muertos, previamente habiéndolos identificado correctamente como buenos profesionales,
y tirar de ellos para sacarlos del folículo, porque ya están muertos. Hay gente que dice, le arrancas el pelo, le vas a hacer daño, ¿no? Porque si el pelo está vivo, si tú eliges mal el pelo del que tirar, ese pelo no va a salir. Ese pelo va a oponer resistencia porque está sujeto a la raíz dentro del folículo. Si yo tiro de un pelo que está dentro del folículo pero no está anclado a ningún lado porque ya se ha muerto, va a salir solo. Además hace un ruido característico. ¿Vale? Entonces, es lo que tenemos que hacer, es la necesidad que tiene este tipo de mantos. Es decir, que una vez terminado el ciclo de vida del pelo primario, el pelo duro, de forma manual se le saque del folículo y se libere esa piel. Por tanto, volvamos a tener elasticidad, por tanto, volvamos a recuperar la buena transpiración cutánea y un largo etcétera. Bien, ¿y de dónde viene esto? ¿Cómo puede ser que haya razas que genéticamente necesiten que el humano esté ahí cañiclando cada 2 meses? Bueno, pues realmente esto viene, no te sé decir si fue selección natural o fue selección del humano, para mí que fue más natural. Viene de perros que cazaban sobre todo en madrigueras o zonas muy boscosas con muchísimo matorral, muchos matojos que arañaban su piel. ¿Qué pasa? El perrete se metía en una madriguera rodeada de zarzas y cada vez que entraba y salía el perro acababa magullado entero, cortado y herido. ¿Qué pasa? Que antiguamente esas lesiones podían llevar a infecciones que sabemos que pueden llevar a una sepsis y matar al perro. Por tanto, se desarrolló esta capa, esta capacidad de que ese pelo muerto proteja la piel. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. Cuando ese pelo se ha muerto, como está desanclado de la raíz, lo que pasa es que deja de recibir nutrientes, entonces ese pelo cada vez pierde color, pierde textura. ¿Puede terminar de crecer un poquitito más? Sí, en algunos casos sí, pero de forma muy limitada. Pero lo más importante es que al perder la textura y los lípidos, porque no hay nada nutriéndolo, lo que nos va a pasar es que ese pelo se va a volver mucho más tosco y mucho más enredable. Entonces, cuando un perro de estos iba y ese pelo ya estaba muerto, se había enredado previamente por la vida cotidiana del perro y al entrar en una madriguera, ese pelo se enganchaba precisamente a las zarzas. Si el pelo estuviese vivo, como decirte, como Golden Retriever, ese pelo no se engancharía tan fácilmente porque estaría lipidizado, tendría sus nutrientes, sería más elástico, pero al estar tan seco y ser tan fácilmente enredable, se quedaba bien enganchado en esos matorrales. Entonces, ¿qué pasa? El perro avanzaba para adelante o para atrás y el pelo se arrancaba de forma natural a través de estos matojos y se hacía ese stripping natural. ¿Qué dejábamos debajo de ese stripping? Una capa de subpelo en buenas condiciones y muchas veces una capa de pelo primario que ya están haciendo o ya están madurando, que están protegiendo la piel. De esta forma reducían drásticamente la cantidad de lesiones cutáneas que tenían estos perros. ¿Qué pasa? Que estos perros ya no cazan, o el 95% ya no cazan. Entonces necesitamos cubrir esas necesidades cutáneas que tienen estos perros, pero a través de la peluquería canina. Por eso nació el stripping profesional. ¿Pero qué hacemos si un perro caza realmente? Pues si ese perrete está cazando, durante la temporada de caza no se toca al perro. No se puede tocar al perro. Si ese pelo está muerto y está cumpliendo su función, muerto. Porque el perro va a exponerse a esas posibles lesiones, ¿vale? Entonces, cuando acabamos la temporada de caza, hay que venir a la peluquería canina, hay que realizar un stripping completo para sanear esa piel, terminar de mimar lo que se haya podido arañar y lo que no, y preparar ya esa piel y esa capa para que siga saliendo la siguiente y que en la próxima temporada de caza el perro esté en óptimas condiciones para ser protegido por sí mismo en el ejercicio de la caza. ¿Qué pasa si no se hace stripping en cualquier perro? Bueno, lo primero de todo, voy a unificar esto de qué pasa si no se hace stripping con qué pasa si se rapa, si se pasa a máquina, porque hay mucha gente que piensa que cortando el pelo ya se soluciona el problema. No, porque el perro de stripping no le crece el pelo indefinidamente como un caniche, tiene su tope. Entonces, cortar es por decir, sí, se lo corté, ya está lo que necesita. No, porque lo que necesita es que saquemos ese pelo del folículo. Y con la máquina no se saca el pelo del folículo, que es el problema que tenemos. Por tanto, si no se hace stripping o si se rapa, que es lo mismo, el problema que vamos a tener
es todo lo que mencionaba antes. Se nos va a dilatar el folículo y los poros, se nos va a deshidratar la piel. Vamos a tener incluso alopecias muy chungas. Entonces, pues no es plato de buen gusto para ningún perrete y menos para sus tutores, sobre todo cuando llevamos este tipo de perros a las clínicas veterinarias, donde no se tiene mucha conciencia de qué es el stripping y cómo afecta negativamente si no se hace. Y llevamos a los perros a las clínicas, el perro está calvo, vamos a darle corticoide, vamos a hacerle pruebas, vamos a hacerle de todo, a medicar al perro, a gastar un montón de dinero cuando lo único que necesitaba el perro es que se le cuide como su raza necesita. Entonces, mucho cuidado con estas cositas. ¿Qué más os puedo contar? Perretes que no vengan cada 2 meses, porque realmente el stripping hay que hacerlo cada 8 o 10 semanas. Alguna raza puede pedirte un poquitito más, pero no más de 12 semanas, es ya mucho, 12 semanas. Solo que hay gente que prefiere alargarlo un poquitito más porque así cuando arrancan ya tienen una capa primaria que ya ha nacido y se está madurando y queda de un efecto diferente. Eso ya son tecnicismos del trabajo. Pero cada 2 meses hay que hacer el stripping. ¿Qué pasa si nos traen un perro una vez al año a hacer stripping? Que tenemos ahí capas y capas y capas y capas y capas de pelo que han ido forzando ese folículo. Entonces, lo más importante, esto es experiencia propia y no fallo nunca. Lo primero que pierden los perros cuando no se les hace stripping correctamente es en la espalda, pierden el subpelo. Entonces, cuando empiezas a arrancar, dices, uy, si está calvo, si es que no hay nada debajo que sustente la piel. Y lo segundo que pierden ya es en los costados la capa primaria, donde normalmente no puedes hacer stripping. Entonces, ahí está el problema. Si nos lo traen una vez al año, casi fijo, vamos a tener alopecias en ciertas zonas del cuerpo. Ya no porque veamos bien o mal, no porque seamos mejores o peores profesionales en esta técnica, sino porque directamente su cuerpo no ha sido capaz de sostener ese subpelo. Por tanto, es tan importante hacerlo todo cuando Dios manda. Si es cada 2 meses, es cada 2 meses. Así que, bueno, una buena chapa sobre mantos duros os he pegado hoy. Espero que haya quedado todo bastante claro, no haber sido técnica, haber aportado los datos necesarios para que vosotros lo entendáis y sobre todo si sois profesionales que podáis justificarlo de forma clara y sencilla a los tutores. Y nada, recordaros que la champuterapia en estos casos viene muy bien porque el stripping está directamente ligado a los problemas de piel o a la salud cutánea y por tanto os voy a hacer un consejo y es que todos los mantos duros, pero sobre todo los que hay que recuperar porque vienen de Pascuas a Ramos a hacerse stripping, lo mejor es aplicar ozono y el champú de Always Your Friend Secret K. Es una maravilla lo que se consigue con esos perros, con esos champús. Es una maravilla, así que si eres profesional te lo recomiendo y mucho. Recuerda que si tienes cualquier duda puedes contactarme directamente a través de mis redes sociales o la página web. Y estamos en contacto. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre los mantos largos, ya más en profundidad, que los habíamos mencionado en el anterior episodio, pero quiero ya darle un poquito más de chicha, que tampoco va a ser algo muy extenso, pero sí que quiero aclarar ciertas cosas que en el otro podcast no me cabían. Así que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Nos vemos muy pronto, quedo pendiente de todo lo que necesitéis. Un besazo enorme desde la Academia LTS, la tía Sara y, como no, este podcast Secretos Caninos. Un besazo enorme.